el autor de Hebreos nos ha enseñado que Jesús es mayor que los profetas, Jesús es mayor que la ley, Jesús es mayor que los ángeles que dieron la ley, Jesús es mayor a Moisés, Jesús es mayor al tabernáculo del desierto, Jesús es mayor a Abraham, Jesús es mayor a cualquier cosa creada. Él es nuestro gran sumo sacerdote, Él es mayor, su sacerdocio es mayor al sacerdocio levítico, y hoy vamos a ver cómo su sacrificio es el supremo sacrificio. Así es que vamos a recordar algunos versículos en Hebreos 9 versículo 6, y dice, y también Jesús es superior al tabernáculo. Y así dispuestas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que acabamos de reconocer y de recordar hace 2 semanas, el tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, ¿cada cuándo dice ahí? Continuamente para cumplir los oficios de culto. Entonces, ¿cada cuándo tenían que entrar? Continuamente. ¿Te ha pasado que cuando tú haces algo continuamente te aburre? Las mamás no se aburren de hacer sándwiches todos los días. Bueno, antes de la pandemia, porque ya después ahí estaban los chamacos, ¿verdad? Pero antes de la pandemia, por 20 y tantos años hice, no, por menos quizá 18 años hice sándwiches. Y ya llega el momento en que le pregunto a Abby cuando la llevo a la escuela, ¿quieres un sándwich? Ay, no, ya no quiero. Entonces, cuando hacemos, yo creo que los mismos sacerdotes que entraban continuamente a la primera parte, y veíamos como el autor no está tomando en cuenta los atrios, está viendo la primera parte como el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces dice que ellos tenían que entrar continuamente, pero vamos a ver qué dice el versículo 12. Ellos entraban continuamente al tabernáculo de reunión, al tabernáculo de la comunión en Hebreos, y vamos en Hebreos 9:12, y dice que Jesús no entró por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró ¿cuántas veces? Una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención. Entonces Jesús no entró por sangre de machos cabríos ni de becerros, como dice el principio de este versículo número 12 de Hebreos 9. Él entró una vez y para siempre. ¿Por qué no es necesario que Jesús entrara continuamente? Porque su sacrificio fue perfecto. El sacrificio de los machos cabríos y de los becerros no era un sacrificio perfecto. Ese sacrificio simplemente apuntaba al futuro. Esos sacrificios que se hacían diario, continuamente, por los pecados de cada familia, de cada individuo, o una sola vez el sumo sacerdote entraba una vez al año en el Yom Kippur, que ellos entraban una vez al año para expiar el pecado de todos los pueblos, de todo el pueblo, no de todos los pueblos, sino de todo el pueblo hebreo. Ese sacrificio solamente era una vez, y decíamos que era por los pecados de, ¿no se acuerdan? Hay 3 tipos de pecados: pecado de comisión, de omisión y pecado de ignorancia, que esos son los pecados por los cuales al año se pedía perdón. Ay, no me hagan sentir como que todo lo que enseño. Bueno, ok, lo recordamos, no importa. Entonces se hacía expiación por los pecados de ignorancia del pueblo una vez al año, y hicimos un recorrido por el tabernáculo, y decíamos que ese tabernáculo terrenal, o sea que ese tabernáculo era solamente la sombra y figura del verdadero tabernáculo que está ¿dónde? En el cielo. Muy bien. Y que en el monte, en una nube, cuando se entregaron la ley,
Moisés vio ese tabernáculo en el cielo. Ese tabernáculo es real, ese tabernáculo existe, y Jesús entró como nuestro sumo sacerdote una vez y para siempre. Y ya no es solamente por los pecados de Israel, sino también por nuestros pecados. Aquellos que no somos israelitas, que no somos judíos, podemos, dice que Él obtuvo al entrar esta única vez, porque su sacrificio fue perfecto y completo. Dice, habiendo obtenido eterna redención. Por eso nuestra redención o nuestra salvación no se puede perder. Hay cristianos que pudieran estar viviendo en la práctica del pecado, y ellos desafortunadamente perderán el favor de Dios. En algún momento tendrán que recapitular y volverse a ganar el favor de Dios. Pero ellos estarán, o nosotros, porque todos nosotros hemos pasado por las consecuencias del pecado. El pecado puede destruir familias, el pecado destruye una relación, el pecado destruye amigas, amistades, familias enteras. El pecado destruye relaciones, el pecado trae consecuencias, pero esta redención, esta es una salvación eterna. Ok, entonces esto denota la superioridad del sacerdocio de Cristo en comparación al sacerdocio levítico. Decíamos que el sacerdocio levítico queda ya excluido, queda abolido, esas leyes, porque la ley del sacerdocio según el orden de Melquisedec, bajo el cual Jesús es nuestro sumo sacerdote, es superior. Y necesitamos entender por qué es superior. No solo Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, sino porque no necesitó más que una sola vez entrar con su propia sangre y rociar el tabernáculo celestial para propiciación de nuestros pecados, y que podamos tener comunión con Dios no solo en un tabernáculo terrenal. En este tiempo de pandemia muchos templos se perdieron porque no se pudo seguir pagando, no se pudo seguir pagando esa renta. Y hoy tenemos la gran promesa, porque el nuevo pacto que estudiamos la semana pasada, entendimos que en ese nuevo pacto nosotros tenemos mejores promesas. Y en ese nuevo pacto Dios ha hecho una congruencia, una coherencia entre lo que Él ha puesto en nuestra mente y nuestra conducta. Claro que ese es un proceso de santificación. Y veíamos, ¿verdad?, el domingo pasado, cómo es que necesitamos tener congruencia con nuestra mente y nuestras acciones para ganarnos el favor de Dios y de las personas. Aquí el sacrificio de Jesús da énfasis en lo que Él hizo. Y ya a partir de estos versículos y hasta el capítulo 10 estaremos haciendo énfasis ya no tanto en la persona de Jesús como sumo sacerdote, como profeta, como libertador, como redentor, como aquel que es gobernador de todo, quien sostiene las cosas y todo lo que existe por la palabra de su poder. Ya no estaremos hablando de la persona, sino haremos énfasis en el supremo sacrificio de Jesús. Decíamos entonces que la sangre de los toros y de los machos cabríos solo apunta al futuro. Es como si se hubiera estado firmando un pagaré. ¿Sabe usted lo que es un pagaré? Cuando se renta quizá alguna accesoria o algún departamento, se firman pagarés según dure el contrato o el pacto. Si va a durar 12 meses, se firman 12 pagarés. Eso quiere decir que es una promesa para ese pago. Entonces, esos machos cabríos y esos toros era tan solo la firma. Y no sé si tú te has detenido a pensar qué tan sangrienta era la situación de todos los machos cabríos y de esos toros que se degollaban delante del sumo sacerdote para expiación de los pecados. Y no sé si
¿A ti te ha quedado algún shock y trauma de haber visto un animalito ser arrollado por un auto? Hace tiempo Dios tuvo que sanar ese shock y trauma en mi vida, porque cada vez que yo veía un perrito y de repente me pasa que veo que se va a atravesar, siento que lo van a atropellar y es una situación de shock y de trauma. Y muchos ambientalistas o aquellos que trabajan en pro de los animales pudieran decir: pero qué Dios tan sangriento ¿verdad? ¿Cómo puede ser que permitía que los toros fueran degollados, las vacas, los animalitos? Cuánta crueldad. Y lo único que he encontrado es que en lugar de poner atención en esa crueldad, debemos de darnos cuenta qué tan destructor, dañino y qué tan doloroso es para Dios el pecado que nosotros hacemos. Creo que lastimamos tanto el corazón de Dios al no querer perdonar a aquel que nos ha lastimado, al no querer restituir, al no querer dejar un pecado de conducta o un pecado de aquello que pudiera estar destruyendo nuestro cuerpo. La hipocresía, tantas cosas que tú y yo somos culpables. El tan solo imaginar que esos toros y esas vacas eran degolladas, tenemos que darnos cuenta, en lugar de decir qué cruel, tenemos que darnos cuenta qué tan doloroso y cuántas consecuencias desastrosas trae nuestro pecado. La vida de Cristo es una vida sin mancha. La vida de Cristo es un ejemplo para nosotros. ¿Cuántos han quedado extasiados al leer los evangelios y mirar la conducta de Jesús? Cómo contestaba a aquellos que lo estaban persiguiendo, cómo sanaba al enfermo, cómo trataba a la viuda, cómo trataba a los huérfanos, cómo trataba a los leprosos. Nos asombra. Pero hay una verdad, hermanos: la vida de Cristo no podía salvarnos. La vida de Cristo no podía más que darnos ejemplo. Necesitábamos de su muerte para ser salvos. Necesitábamos de la expiación, y más que la expiación, la remisión de nuestros pecados. Y es aquí donde el camino al lugar santísimo se abrió. Y dice la Biblia que cuando Él estaba en la cruz y dijo: consumado es, se partió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Un velo que era pesado, que no se podía cortar con cualquier cosa, ni siquiera con una de las tijeras más fuertes que pudieras tener en la cocina, o esas que en la pollería podemos encontrar. No, se rasgó de arriba hacia abajo, porque Dios estaba abriendo el camino. Él siempre ha querido acercarse a ti y a mí. Y ya no importa nuestra raza, ni nuestro estatus social, ni el lugar en donde vivimos en este globo terráqueo. Hoy podemos entrar a la presencia de Dios por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14 versículo 6 dice así nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino y yo soy la verdad y la vida, y ya no hay otro camino al Padre sino a través de mí. Ya no se necesita matar machos cabríos y degollar toros. ¿Por qué? Porque Hebreos 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, subraya las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, aunque expliqué un poquito esto hace 2 semanas, quiero profundizar. Santifican para la purificación de la carne. ¿De dónde? De la carne. Purificaba la carne, pero no la conciencia, ni el alma, ni el espíritu de las personas. Siguiente: cuanto más la sangre de Cristo. Por eso era necesaria su muerte, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Fíjate, Jesús no me quiten el versículo. Jesús no solamente es el sacerdote, el sumo sacerdote, sino Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio supremo, sin mancha a Dios. Esa sangre limpiará nuestras conciencias de obras
muertas para que sirváis al Dios vivo. Tú puedes ver cómo era el sacrificio de los machos cabríos y de las vacas en Éxodo 24 y Éxodo 29. Te lo dejo de tarea, solo escríbelo si es que quieres aprender más de lo que estamos hablando en Hebreos. Ahora, cuando dice: cuánto más la sangre de Jesús limpiará nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. Servir viene de la misma raíz etimológica que adoración. En otras palabras, una persona que no sabe adorar no sabe servir. Una persona que no sabe entrar hasta el trono del Señor con su adoración, no, su servicio es tan solo en la carne, como lo hacía los sacerdotes levíticos y el sumo sacerdocio arónico. ¿Por qué? Porque eso era pagaré, era una firma. En algún momento se pagará por todo el pecado del mundo, desde aquellos machos cabríos que se degollaban y esos toros. No podemos servir a Dios si no sabemos adorarlo. Adoración habla de nuestra relación estrecha con Dios y no a través de ritos y de ceremonias. Y esto incluye a aquellos que ven al cristianismo como una religión. Voy a la iglesia, pago mis diezmos, voy a canto, adoro, danzo, salto, me oran, me caigo, me levanto, me profetizan. O sea, podemos hacer de cualquier cosa un rito y una ceremonia. Y solo tú sabes si cuando tú estás adorando al Señor lo haces en espíritu y en verdad, como Jesús le dijo a la samaritana que tenía que ser esa adoración. Ahora vamos a ver rápidamente esto de las cenizas de la becerra. Números 19:2 dice: esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. ¿Qué significa una vaca alazana? Es una vaca roja, marrón, perfecta, no tenía que tener manchas, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto un yugo. Versículo 3: y la daréis a Eleazar, que era sumo sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en presencia del sumo sacerdote. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociaráse a la parte delantera del tabernáculo de reunión, o sea, hacia el pueblo de Israel, con la sangre de ella 7 veces. Después de haber sido degollada, tú puedes seguir leyendo Números 19, pero después de haber sido degollada esta becerra o esta vaca, tenía que ser quemada total y completamente. Y esas cenizas tenían que ser guardadas y después se combinaban con agua, que representa la palabra de Dios. Y aquellos que habían tocado algo y que estaban impuros, algún cadáver de algún familiar o cadáver de algún animal, tenían que venir afuera del campamento donde se había sacrificado esa vaca, para que se rociara con agua y esas cenizas, y pudieran después de cierto tiempo quedar ceremonialmente puros. De hecho, vas a seguir leyendo Números 19 y te vas a dar cuenta que el sumo sacerdote también quedaba impuro hasta la noche, dice. Y otros quedaban impuros por 7 días. En fin, los restos tenían que ser quemados. Ahora, si te das cuenta, Jesucristo murió afuera de la ciudad, en las puertas de Jerusalén. Lo mismo que esta vaca, que esta becerra, tenía que ser degollada fuera del campamento. Ni siquiera podía ser degollada dentro de los atrios en el tabernáculo. Jesús tomó ese lugar porque tenía que pagar por todos esos pagarés que en el Antiguo Testamento tantos toros, machos cabríos y becerras, palominos se habían sacrificado por el pecado del hombre.
Jesucristo no solamente fue el sacrificio para limpiar nuestros pecados, sino que Él es el mismo sacrificio. Y también es quien ofrece este sacrificio para perdón de nuestros pecados como nuestro sumo sacerdote. Y lo más impresionante es que Jesús se entregó a sí mismo libremente. Él dijo: nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Y hay una parte en la palabra que dice que Él miró el gozo de su sacrificio. Te miró a ti, a ti, a ti, me miró a mí y dijo: vale la pena morir por esa generación. Efesios 2:1 nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esto es lo que dice la palabra que acabamos de leer, que limpia, purifica su sangre, nuestra conciencia de obras muertas. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces un muerto solo da obras muertas. Solo un vivo puede dar obras vivas. Por eso Jesús tenía que darnos su sangre. Necesitamos del perdón de nuestros pecados para ser personas que viven para Dios. Entonces nuestras obras serán consideradas obras de vida, porque las hacemos por el Espíritu que da vida. Romanos 8, no lo puse, pero Romanos 8 dice que ya para nosotros no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque el Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que nuestra conciencia está limpia por la sangre de Jesucristo. Aleluya, sí, a ti sea la gloria, Jesús. Hebreos 15. Y esto lo hemos hablado mucho, pero seguimos. Así que por eso Jesús es mediador de este nuevo pacto. Ya explicamos lo que es el nuevo pacto. Hay mucho más que decir. No estoy diciendo que ya lo terminé de hacer. Para que interviniendo, ¿qué? Muerte. ¿Cuál muerte? La de Jesús. Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Versículo 16: los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Lo voy a explicar. Recuerda que en el versículo 15, donde dice que era necesario que interviniendo muerte. ¿Cuál muerte? ¿La de los machos cabríos? No, está hablando de la muerte de Jesús, su sangre. Cuanto más la sangre de Jesús nos libra de obras muertas. Entonces está hablando de la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús era necesaria para la remisión. ¿Se acuerda qué significa remisión de transgresiones? Remisión viene de la palabra libertad. Exacto. Se me olvidó cómo esa palabra que le íbamos a poner al gato, ¿se acuerda? Bueno, en griego, ahí se la dejo de tarea, pero es libertad. Nos dio libertad de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Quiere decir que todos fallamos la ley. Todos sin excepción hemos fallado a la ley. Todos hemos hablado, hemos dicho, desde el no mentirás, ya la regamos. Entonces Jesús nos ha dado libertad de esa transgresión. Nos ha llamado libres. Ya la ley te condenaba, necesitabas. Y mira, no hay ninguna otra cosa que pueda liberarnos del pecado. Era necesario, dice versículo 16, porque donde hay testamento. Ahora necesito explicar algo. En el griego la palabra testamento significa pacto. Es la misma palabra para testamento y pacto. En el español está difícil la situación, porque en los siguientes versículos vas a ver, a veces va a decir herencia, a veces va a decir pacto y a veces va a decir testamento. Y lo más grueso es que en el griego pacto y testamento es la mismita palabra. Para el español no, porque un pacto, cuando hablamos de pacto, viene a nuestra mente un acuerdo entre dos personas o más que se comprometen a hacer algo, y si lo fallan hay una multa. Pensamos en ese pacto así. Y en la herencia, cuando pensamos en un testamento,
realmente no es un acuerdo. El testamento es que yo, de mi libre decisión, tomo lo que son mis bienes, lo que yo adquirí, ya sea por herencia o por mi propio trabajo. Yo decido después de mi muerte a quién dejárselos. No es lo mismo, pero en el griego sí. Por eso en la Biblia tenemos un antiguo testamento, que es lo mismo que es el antiguo pacto, porque en el griego es lo mismo. Y es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Ahí va mi anillo del hijo pródigo. No, ay, déjatelo, manita, luego me lo pasas. Es que bajé y ya se me fue. Entonces, no podemos, en otras palabras, no podemos ganarnos la salvación. Lo que está diciendo que en un testamento, si tú ya, ¿alguien aquí tiene ya un testamento hecho? Pues necesitamos hacer testamento. Aunque nada más tengas un carrito que le pateas 20 veces para que ande, no importa, necesitamos hacer un testamento. Pero ¿sabes entonces que mientras vives ese testamento no sirve? Por eso esto es impresionante, porque dice que era necesario que hubiera muerte para que el testamento o el segundo pacto entrara en vigor. Vamos a volverlo a leer, Hebreos 9, 15 al 16, para que lo entendamos así. Dice entonces, así que es por eso que Jesús es mediador de un nuevo testamento o pacto, para que interviniendo su muerte para libertad de nuestras transgresiones bajo el primer testamento o el primer pacto, los llamados, ¿quiénes son los llamados? Di, yo soy el llamado. Los llamados reciban la promesa ¿de qué? De una herencia eterna, porque donde hay testamento o pacto es necesario que intervenga la muerte del testador, de aquel que está dejando una herencia. Entonces debemos de entender que nos convertimos, o sea que no podemos ganarnos la salvación, punto. No es por obras, dice el libro de Efesios, para que nadie se gloríe, sino que, o es Corintios, ya no me acuerdo, pero dice así: no es por obras para que nadie se gloríe, porque nosotros venimos a servir a Dios por amor, porque estamos siendo conscientes de lo que le costó al Padre ver a su Hijo morir en la cruz. Porque Dios nos está haciendo conscientes de la tristeza tan profunda que hubo en el cielo cuando Jesús murió. No podía pasar desapercibida la muerte de Jesús, que en el momento que Él murió tembló y se oscureció la tierra. Hubo una tristeza profunda que nosotros hemos tomado quizá a la ligera. A mí me daba tanto miedo ir a catecismo, porque veía a un Jesús adolorido en esa cruz. Y yo decía, ¿cómo te voy a pedir a ti algo si tú necesitas ayuda? Pues de niña eso es lo que yo pensaba. Y era horrible en el tiempo de la Santa, ¿cómo? Semana Santa, porque ponían un Jesús muerto. Y me decían que pues tenía yo que persinarme, y yo decía, pero es que ¿cómo? Y que orara o rezara, y yo decía, pero ¿cómo? Es que Él está muerto, no le puedo pedir nada. Qué impresionantes son las cosas tan gráficas, ¿no? Pero Jesús no se quedó en la cruz. Por eso nosotros no tenemos una cruz, y si la tenemos, tiene que ser solo para recordar lo que costó el precio de mi pecado. Nos convertimos por eso cuando estamos conscientes que somos esclavos por amor. Cuando leas pacto y testamento en el Nuevo Testamento, es la misma palabra en griego. Qué buena traducción hicieron aquellos que pusieron en el español para que pudiéramos entender antiguo pacto y testamento y muerte del testador, para que pudiéramos entender. Versículo 17, por favor. Hebreos 9, 17, porque el testamento o el pacto, el pacto con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto
que el testador vive. Entonces Jesús murió, por lo tanto este Nuevo Testamento que tú y yo leemos, este nuevo pacto en su sangre, tiene validez para mí y para ti. Nosotros somos quien dice la Biblia que somos, y nosotros somos dueños de lo que dice la Biblia que somos dueños. Por eso entiendo cuando el hijo pródigo le pidió a su padre su herencia. Según lo que dice la ley, ¿no? El testador vive, la herencia no se puede cobrar. Entonces este hombre lo que le estaba diciendo a su padre es que deseo que estés muerto. Ojalá estuvieses muerto. Y su padre lo único que hacía después de que su hijo se fue y malgastó todo lo que a él no le costó a su padre, era mirar al horizonte para ver si algún día ese hijo que estaba muerto porque hacía obras muertas había ya resucitado. Por eso cuando lo recibe le dijo a sus siervos: este hijo estaba muerto. No importa si eres pastor, líder, evangelista, profeta, apóstol o uno que se dice cristiano y vive en pecado, estás en obras muertas, quiere decir que estás muerto. Hasta que venga aquel que limpie tu conciencia de esas obras muertas, para que entonces vivas para Él. Ahora vamos a seguir leyendo Hebreos 9 del 18 al 22, de donde ni aún el primer testamento o el Antiguo Testamento o el primer pacto fue instituido sin sangre. En otras palabras, se necesitó mucha sangre para instituir ese primer pacto, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, o sea, hubo mucha sangre, y de los machos cabríos, y con agua, que simboliza la palabra, y lana escarlata, que es escarlata, roja, e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto. ¿Cuál pacto? El antiguo, que Dios os ha mandado, el antiguo, el primer pacto. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo. Estaba purificando el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley. ¿Cómo? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? En otras palabras, si no hay derramamiento de sangre, yo no soy libre de mis pecados, porque remisión es libertad. ¿Estamos comprendiendo? ¿O tienen cara de Juat porque ya los perdí? Sí, a lo mejor estamos tan absortos, ¿verdad? Que estamos bien calladitos. ¿Qué es escarlata? Lo mismo que esa vaca que tenía que ser alazana. ¿O cómo era? Dice: y traerán una vaca alazana. Alazana, escarlata, rojo, marrón, todo eso es rojizo. ¿Y qué simboliza lo rojo, mi hermano? Nuestros pecados. Nuestros pecados. Por eso tenía que ser alazana, es rojo con café. Café simboliza el ser humano hecho de barro, rojo la sangre de Jesús derramada, marrón habla entonces de un sacrificio por nosotros. Y por eso es que todo esto que vemos en el tabernáculo apunta o apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo. Porque el testamento, ¿dónde me quedé? Ok, Lucas 22:20. La sangre entonces hacía puro todo lo que había en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Tabernáculo. Lucas 22:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, ¿quién? Jesús con sus discípulos, tomó la copa diciendo: esta copa, ¿qué es? El nuevo pacto en su sangre,
que por vosotros se derrama. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en Hebreos 9 que todo en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio se purificaba con sangre. Entonces por eso Jesús dice, este vino representa mi sangre que por vosotros se derrama. Vamos a regresar al libro de Hebreos 9:20. Ahí está acabando de hablar cuando Moisés está derramando la sangre hacia el tabernáculo para purificarlo, después de que Dios pone su espíritu sobre Bezaleel y él hace todo con exacto de lo que Moisés había visto del tabernáculo celestial. Entonces aquí dice en Hebreos 9:20, diciendo, está Moisés diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ahora, me llama la atención Hebreos 9:20 porque dice, esta es la sangre, porque era sangre de toros y machos cabríos. Pero en Lucas 22:20 que acabamos de leer, Jesús dice, de mi sangre. Ya no es la sangre. Ya no utiliza un artículo indeterminado para los maestros de español. Ya utiliza propio, esta es mi sangre. Ya no es la sangre cualquiera, no, es mi sangre del nuevo pacto. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace libertad de tu pecado ni del mío. Seguimos muertos en delitos y pecados conforme a obras muertas. Entonces, remisión significa que hay personas que pueden creer en Dios y decir, es que esa persona es tan buena, tan buena, tan buena que ya ni necesita remisión. Nadie podría enviarlo al infierno. Fíjate, hay muchas teorías o filosofías acerca del pecado y de cómo Dios limpia del pecado a la humanidad. Aquellos que no conocen del Señor y que no conocen lo justo y lo que sufrió Jesús y lo que tuvo que pagar por causa de la justicia de Dios, porque Dios es amor pero también es justo. Y se necesitaba un pago. Y hemos dicho que si tú tienes éxito sin sacrificio es porque alguien más se sacrificó por ti. Porque para todo hay un sacrificio. Hasta levantarnos en la mañana nos cuesta. Sobre todo si anduvimos viendo una película en la noche. Entonces dice, hay personas que dicen, no, pues Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que a nadie va a mandar al infierno. Es tan bueno que no importa cuántas veces he pecado, Dios me va a perdonar. Y todo esto lo piensan lejos del sacrificio de Jesús. No necesitan del sacrificio de Jesús. Y creo que pocos, como decía, nos hemos puesto a pensar cuánto dolor hubo en el cielo por la sangre derramada de Jesús y por su muerte. Y tal fue la tristeza que hubo, el sol se oscureció de día. Que se dice que Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde y se oscureció como si fuese de noche. La muerte del santo que bajó del cielo y vivió una vida sin mancha no podía pasar desapercibida. Entonces, escúchame bien, este es el evangelio, las buenas noticias que todas las personas que no conocen de Jesús necesitan escuchar. No hay manera que llegues al cielo por tus propios méritos. Y como no hay manera de que llegues al cielo por tus propios méritos, necesitas a través de la sangre de Jesús llegar a Papá Dios. No es a través de tu religión, ni de llevar a cabo meditaciones, buenos pensamientos, hacer buenas obras, porque si es lejos del sacrificio de Jesús, aún así te vas al infierno. Y te voy a decir algo, el infierno no fue creado para el ser humano. La Biblia dice en Apocalipsis que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Hay un hombre, un pastor muy muy conocido, americano, que escribió un libro que se llama, o fue una película que se llama Love Wins. Creo que es un libro.
Estaba yo buscando el nombre de este hombre, pero ya no me dio tiempo. En español sería El amor triunfa, el amor gana. Y estaba leyendo en una revista que escribió un pastor, dice, donde este hombre pone a un Dios tan bueno y tan misericordioso y tan lleno de bondad, que no importa si hoy tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, aun si te mueres en tus pecados, este hombre dice que allá en la eternidad habrá alguien que te predique de Jesús, y allá en la eternidad reconocerás que Jesús es tu Salvador, y entonces ya no hay perdición ni infierno. ¿Cuántos sabemos que este no es el Dios que la Biblia enseña? El Dios de la Biblia es tan justo, así como es tan bueno, que demandó la muerte de un santo, de el santo, el único. De tal manera nos amó que Jesús vino a morir por ti y por mí. La Biblia no plantea esa posibilidad de que en la eternidad seremos salvos, no. La Biblia plantea que solamente en esta vida tendremos y tenemos la oportunidad de darle nuestro corazón a Jesús para que Él nos limpie de obras muertas y entonces empezar a ser como Jesús, como decían ayer los jóvenes de Inamovibles. Tenemos que ser imitadores de Jesús. ¿Sabías que hay personas que ven el camino al cielo como una escalera? Y ellos dicen que cada buena obra sube la escalera, y si haces algo malo te bajas. Con razón la Bamba dice que hay una escalera grande y una escalera chiquita, ¿no? Por eso dice que para llegar al cielo se necesita una escalera grande y otra cosita. Arriba y arriba y arriba iré, según él. Pero eso nada más es para la Bamba, ¿verdad? Porque ellos dicen, esta filosofía dice que haz muchas cosas buenas para llegar al cielo, y entre más cosas buenas hagas, es un escalón que va subiendo. Y eso es mentira, solo Jesús te puede llevar al cielo. Es más, hay personas que piensan que es cuestión de tiempo. Sí, hice cosas muy feas, pero ya tiene 20 años, ya tiene 10, ya Dios ni se acuerda. Y escúchame bien, cuando hablamos en el capítulo 8 del nuevo pacto, que dice no me acordaré jamás de sus transgresiones, no está diciendo que Dios se le olvida. Está diciendo que Él no pone su mirada ahí, porque ya te perdonó. A los que bien que se nos acuerdan, vas a las mujeres, ¿verdad? En 1980 y tal, tú me dijiste, tú me hiciste, hace 10 años hiciste. Romanos 6:23, por favor, dice la palabra que la paga del pecado, ¿qué es? Por eso Jesús tenía que morir, para pagar por nosotros. Mas la dádiva o el regalo, el don inmerecido de Dios es que una eterna redención, una vida eterna a través de Jesucristo, Señor nuestro. No hay otro camino al cielo, aunque la Bamba diga cualquier otra cosa. No es cuestión de tiempo, no es cuestión de buenas obras, no es cuestión de escaleras. Ezequiel 18:4 dice la palabra: el alma que pecare, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa ciertamente morirá. Ese es el precio. Para que tú te pudieras salvar a ti mismo, tenías que derramar toda tu sangre tan solo por salvarte tú, y nadie ha hecho eso. Pero tu vida tenía que haber sido perfecta. Por eso Jesús tenía que ser tanto 100% Dios como 100% hombre. Versículo 23 de Hebreos 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahorita lo explico. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿A qué santuario entró? Al del cielo, figura del verdadero, sino
en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Repite conmigo, por nosotros. Y bien padre, porque yo sin ponerme de acuerdo, hoy cantamos que si Jesús es por nosotros y Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy lo cantamos, ¿te acuerdas? Entonces, Dios está por ti. Y esto es impresionante porque dice que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, el tabernáculo terrenal, fuese purificada por la sangre de los machos cabríos. Pero las cosas celestiales, o sea, el tabernáculo celestial necesitaba de un mejor sacrificio. Cristo entró en ese tabernáculo que no es hecho de manos, figura de este verdad, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, o sea, en el santuario del desierto, sino en el santuario celestial. Y esto me dejó una duda. ¿Por qué Dios tenía que santificar el santuario del cielo? Porque eso es lo que está diciendo, que el santuario del cielo tenía que ser santificado por un sacrificio mejor. Y aquí me puse a investigar, hermanos, y encontré 3 teólogos que dicen lo siguiente: el cielo o el tabernáculo celestial, más bien, se necesitaba santificar porque ahí comenzó la rebeldía de Satanás, que era un ser espiritual, él era un arcángel. Y Jesús, como sacerdote, como sumo sacerdote, se presentó delante de Dios a favor nuestro. Él pudo haber dicho: Señor, fui a los míos y los míos no me quisieron, me golpearon, me laceraron la espalda, me dejaron como una piltrafa humana, y aún así me hicieron levantar la cruz hasta que llegó el momento en que no pude seguir y otro tuvo que cargar mi cruz hasta el Calvario, hasta el Gólgota, hasta el monte de la calavera, hasta la muerte, porque yo fui lastimado y herido. El ser humano no me merece. Sin embargo, Jesús se presentó como sumo sacerdote por ti, a favor de ti y de mí. Yo no sé si puedes comprender esto que está hablando el autor de los Hebreos. Tú y yo no merecíamos la sangre de Jesús, porque tú y yo hemos sido groseros, hemos guardado rencor, hemos estado amargados, nos hemos apartado del Señor. Así de fuerte es el pecado que dejó a Jesús en la cruz. Quiero terminar este capítulo, versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, diga conmigo, muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. No era ni siquiera su sangre. De otra manera, versículo 26, le hubiera sido necesario padecer ¿cuántas veces? Muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, cuando dice consumación de los tiempos, no está diciendo que es el fin del mundo. Ahorita te lo voy a explicar. Se presentó Jesús una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado del mundo, o de aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador. Ahora, esto me impresiona porque esto va precisamente, es impresionante porque hay una religión que es el catolicismo, que cada vez que hay misa, en su doctrina, yo tuve que buscarlo, tú lo puedes buscar en la doctrina del católico. Ellos dicen lo siguiente: el catolicismo renueva el sacrificio de Cristo, y parte de su doctrina dice que cada vez que ellos recuerdan la sangre, el pacto y la muerte de Jesús, lo vuelven a sacrificar. Y en su doctrina dice una palabra que es pero es incruenta, o sí, incruenta, que significa sin crueldad. Y es ahí cuando ellos creen que en la hostia
Hay algo que le llaman la transubstanciación, que es cuando el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y desafortunadamente tengo que decirlo así, esta doctrina va en contra de lo que acabamos de leer en Hebreos 25, que no es para que Jesús se ofrezca muchas veces. Él entró una vez y para siempre, y su sacrificio perfecto fue suficiente para cobrar todos los pagarés que se expidieron desde el Antiguo Testamento. Y cuando dice la consumación de los siglos, quiere decir que en el momento que Jesús murió se estaba consumando lo pasado, el pecado pasado, el pecado presente y el pecado futuro. A eso significa la consumación de los siglos. No dice el fin del mundo, sino consumación de los siglos. O sea, en ese preciso momento se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Gracias, Señor. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Dónde comenzó entonces la rebelión? ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de Satanás y sus nombres? Y fue allá en el cielo donde comenzó la rebelión satánica. Tú puedes ver como Apocalipsis 21 y 22 nos habla de que Dios hará un cielo nuevo y una nueva tierra. Por eso era necesario que Jesús presentara su sangre. J. Vernon McGee, un maestro de la palabra del siglo pasado, fue criticado porque fue de los primeros teólogos que dijo: yo creo en el literalismo. ¿Qué significa el literalismo? Que lo que dice la Biblia así fue. Muchos dicen que Jesús, cuando presentó su sangre, fue figurativo. J. Vernon McGee empezó en su libro a decir que él cree que Jesús llevó literalmente su sangre para purificar el tabernáculo celestial, que había sido también contaminado por la rebelión satánica. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Ora mashita rabakasaya. Dice de la manera que está establecido para los hombres, no dice para todos los hombres. Para los hombres que mueran una sola vez. ¿Por qué no dice todos los hombres? Porque está profetizado que algunos viviremos cuando Cristo venga por su pueblo. No está hablando del arrebatamiento. Aquí la segunda venida en el versículo 28 está hablando, aparecerá por segunda vez, ya no como el Cordero de Dios, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, en la palabra acabamos de ver varias veces en que el Señor se presentó. Versículo 24 dice que Jesús entró en el santuario no hecho de manos. No entró en ese santuario hecho de manos, sino que entró en el mismo cielo para presentarse por nosotros. Es la primera que dice presentarse. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces. Versículo 26. Se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús se presentó delante del Señor a favor de ti y de mí. Versículo 28. Que Él se ofreció por los pecados, se presentó delante del Señor por los pecados, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para llevarse, para salvar a los que le esperan. Vamos a orar. Señor,
Haznos ver, Padre, que cuando guardamos rencor, que cuando le negamos a alguien el perdón, estamos negando todo tu sacrificio. Señor, hoy entendemos que no hay remisión de pecados, no hay libertad de los pecados de ninguna otra forma. No es el tiempo el que borra los pecados. Se dice que el tiempo sana las heridas, pero el tiempo no puede borrar el pecado, Señor. Solo tu sangre preciosa puede borrarlo, puede perdonarlo y darnos la libertad. Señor, si hay aquí alguien que está constantemente recordando el pasado para lacerarse a sí mismo o para lacerar a otros de su desempeño delante de ellos mismos por el dolor que esas acciones le trajeron, Señor, ayúdanos a entender que este nuevo pacto borra, que este nuevo pacto hace que no te acuerdes de los pecados, no porque se te pierda la memoria o te dé amnesia, sino porque tú decides no mirar ese pecado. Porque tú, que todo lo sabes, sabes perfectamente en que te estamos fallando hoy cuando nadie nos ve. Padre, que podamos entender que la sangre de los machos cabríos y del toro solo tenía la necesidad de hacerle ver al pueblo qué tan serio es el pecado y cuántas consecuencias el pecado trae sobre nosotros. Señor, si hay alguien que está escuchando esta conferencia, que está aquí presente, que está a través de las redes sociales, que está a través de esta sala de Zoom, está luchando con algún pecado y no puede dejarlo, te ruego, Señor, que seas propicio a nuestra necesidad y que con misericordia nos hagas ver y entender que lastimamos tu corazón y que nuestro pecado es algo serio delante de ti. Padre, hoy queremos perdonar. Señor, no queremos ser como el hermano mayor del hijo pródigo, que se llenó de orgullo porque él no faltó al padre como su hermano menor, y que nos quedemos fuera de la fiesta, Señor, del gozo de la salvación por un pecador arrepentido. Perdónanos por ser tan duros, tan exigentes, tan legalistas y tan religiosos. Padre, ciertamente el pecado trae destrucción, pero tú nos has dicho que hay un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Hoy queremos perdonar y con los seres humanos que nos han herido, si podemos tener una reconciliación, ayúdanos a reconciliarnos. Ayúdanos a tener un corazón reconciliador. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz. Gracias por hacer de nosotros hijos tuyos. Gracias porque hoy por tu sangre podemos llegar ante el trono de Dios. Gracias porque tu sangre nos hace libres del poder del pecado y de la muerte. Gracias. Haznos conscientes de la obra que hiciste como sumo sacerdote y que sigues haciendo como intercesor y mediador de este nuevo pacto. Gracias porque no solamente eres nuestro abogado, sino que te deleitas en perdonarnos. Hoy ponemos delante de ti las cosas que te hemos fallado. Iglesia, vamos a tomarnos unos segundos más y a decirle: Señor, perdóname. Y ahí en tu corazón dile aquellas cosas por las cuales Él debe perdonarte. Y dile: enséñame a ser más como tú. Tú no guardaste rencor de aquellos que te lastimaron, que te hirieron.
abogaste por ellos. Y si alguno de esos soldados romanos creyó en ti, lo recibiste. Gracias por recibirnos y por no tomar nuestro pecado en contra de nosotros. Gracias por remitirlo. Gracias por liberarme de ese pecado. Gracias. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Creador. Dile: gracias, gracias, gracias por perdonar mis pecados. Gracias por hacerme libre de la amargura. Gracias por hacerme libre de la falta de perdón, del enojo, del rechazo, de la soledad. Gracias, Señor, gracias. Te amamos, Jesús. Aleluya.